Y ya estamos en contacto con Betty Arslanian, la corresponsal del diario Armenia en Ereván. Y le damos los muy buenos días, te habla Mario Masitelli. Buenos días, Betty. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias. Bueno, aquí estamos con Matías Greter también. Nosotros lo que queríamos conocer es la situación en la cual hoy se encuentra la relación entre Armenia y Azerbaiyán. Sabemos que está cercana a una zona muy caliente del mundo, cerca de Ucrania, una zona cercana también a Rusia, a la Federación Rusa, y nos gustaría que nos dijeras cuál es la situación que muchas veces queda oculta por detrás de otros conflictos, en particular justamente el que se está viviendo en territorio ucraniano. Sí. Bueno, para hablar sobre la situación actual es necesario, remontarnos a lo que pasó hace más de un año y medio, que fue la guerra de Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es un territorio que está en disputa, está anexado a Armenia, está justo en el medio entre Armenia y Azerbaiyán. Desde hace mucho tiempo este territorio está en disputa. El 100% de la población de este territorio es armenio, ¿no? Pero es un territorio que no se considera dentro del territorio armenio, aunque la población es armenia, ¿no? Y Azerbaiyán la considera, dentro de su integridad territorial. Entonces, el pasado 27 de septiembre del 2020 estalló una guerra que comenzó con ataques por parte de Azerbaiyán, que duró alrededor de 44 días, no alrededor, sino exactamente 44 días, con el uso de artillería. Fue una guerra a gran escala, ¿no? Que trajo consecuencias devastadoras para Armenia. Y esta guerra culminó con un acuerdo de fin de la guerra, digámosle, que tenía diferentes puntos, ¿no? Como por ejemplo, una de las consecuencias de esta guerra fue la ocupación de más del 70% del territorio de Nagorno-Karabaj o Artsaj, que es el nombre original armenio. Y esto, implicó el desalojo de más de 40.000 personas, ¿no? Que muchos de ellos no tuvieron ni tiempo para recoger sus cosas e irse, y fueron todos refugiados hacia Armenia, específicamente la capital, Yerevan. Entonces, por medio de este acuerdo, se entregaban también territorios que muchos de ellos no se perdieron en batalla, sino que fueron, prácticamente entregados, ¿no? También el acuerdo establecía la entrada de fuerzas rusas pacificadoras, ¿no? Que eran alrededor de 2.000 soldados con bases militares, defensa antiaérea, para garantizar la estabilidad de la región. O sea, hoy, actualmente, si visitan Nagorno-Karabaj, siempre donde haya civiles, poblaciones, asentamientos poblacionales armenios, hay bases militares de estas fuerzas rusas pacificadoras, ¿no? Y este acuerdo también planteaba el restablecimiento de comunicaciones y carreteras entre Armenia y Azerbaiyán. Lo curioso de esto, y también lo polémico, es que este restablecimiento de carreteras y la apertura de fronteras implica una conexión desde Bakú, o sea, la capital de Azerbaiyán, hacia el enclave de Nakhichevan, ¿no? Nakhichevan también históricamente es un territorio armenio que, en la actualidad es algo así como un enclave, ¿no? Porque no tiene conexión por tierra con Azerbaiyán, más allá de que hoy se considera que forma parte del territorio de Azerbaiyán. Entonces, mediante este restablecimiento de carreteras, Bakú tendría una conexión con Nakhichevan y por ende con Turquía, ¿no? Que consideremos que Azerbaiyán y Turquía son aliadas estratégicas, ¿no? Naciones hermanas. De hecho, Turquía ayudó explícitamente, aunque en muchos casos ha sido negado, ayudó a Azerbaiyán en la guerra, ¿no?
no sé, prohibición de drones Bayraktar, por ejemplo, o fuerzas especiales turcas, o sea, del ejército formal de Turquía, y también se utilizó a Turquía como paso de mercenarios de Siria y Pakistán hacia Nagorno-Karabaj para pelear contra, el ejército de defensa armenio. Pero bueno, ya trasladándonos a la situación actual de Armenia, domésticamente, podemos decir que hay una polarización social, ¿no? Y ya lo voy a tratar de explicar de la manera más fácil posible. Hoy el gobierno de Armenia, como bien decías, avanza sobre un acuerdo de normalización de relaciones con Azerbaiyán, ¿no? Que hace poco en diferentes cuestiones, como por ejemplo el cierre, por así decirlo, ya la definición del conflicto de Nagorno-Karabaj, ¿no? Por ejemplo, como les decía, en la construcción de medios de transporte y el restablecimiento de las comunicaciones entre estos países. Lo preocupante de esto para la parte armenia son los fuertes rumores, digo rumores porque aún no hay información oficial sobre este acuerdo por ninguna de las partes, sino que llegan diferentes informaciones que, por ejemplo, un mandatario postea en Twitter, pero el otro no, y después el otro lo desmiente y demás, así que lo denomino rumores, de que este acuerdo de paz eche por tierra el estatus de Nagorno-Karabaj. Y con estatus me refiero a su actual estado de república autoproclamada independiente, ¿no? Tengamos en cuenta que hace 30 años hubo una guerra, la primera guerra de Nagorno-Karabaj entre el ejército de defensa de Armenia y el ejército de Azerbaiyán, y esos territorios pudieron ser liberados por parte de Armenia. Entonces, a partir de ese entonces, específicamente desde el 1994, que se firmó el cese al fuego, ese territorio es armenio, ¿no? Está controlado por las fuerzas armenias. Ajá. Y es el 2 de septiembre del 91 específicamente se declaró la independencia de Nagorno-Karabaj y hoy goza de todas las instituciones que tienen un sistema democrático, ¿no? Como una república. Pero la diferencia es que no es considerada, no es reconocida como república por ningún estado del mundo, ¿no? Es autoproclamado. Entonces, como les decía, esto puede echar por tierra este estatus, ¿no?, de Nagorno-Karabaj, porque el acuerdo podría incorporar a Nagorno-Karabaj como parte del territorio azerí, siendo que hoy viven más de 100.000 armenios allí, ¿no? Esta población armenia, más allá de que fue refugiada durante estos 44 días de guerra, después han regresado, ¿no? Incluso hoy hay problemas de vivienda porque la mayoría de la población regresó allí, y teniendo en cuenta que el 70% del territorio fue ocupado, hay 50.000 habitantes que se han quedado sin territorio, ¿no? Entonces están todos concentrados en una zona mucho más limitada, ¿no? Claro. Pero lo que sí puedo decirles es que tienen mucho sentido de pertenencia, ¿no? Entonces son muchas las voces que he podido escuchar de los habitantes que dicen que se quedarán allí hasta el final, ¿no? Porque consideran que esas son sus tierras. Y este acuerdo ha generado mucha disconformidad, ¿no? Los rumores del acuerdo. Mucho descontento por varios sectores de Armenia, principalmente de la oposición, ¿no? Es decir, los bloques, los partidos minoritarios, que algunos forman parte del Parlamento armenio y otros son extraparlamentarios, que han juntado una vasta cantidad de ciudadanos que se ve reflejado en movilizaciones en las calles exigiendo la renuncia del primer ministro Nikol Pashinyan, que es quien lidera este proceso de normalización de relaciones. Y la premisa principal es que más allá de que un acuerdo de paz sea algo positivo en general, porque todos queremos la paz, por supuesto, efectivamente, hoy Azerbaiyán no está lista para este proceso.
y cualquier acuerdo como este puede socavar, al Estado armenio, ¿no? Y bueno, este sector disconforme de la sociedad dice que no está preparada Azerbaiyán para esto porque hay muchas cuestiones pendientes todavía desde la guerra, como por ejemplo el tema de los prisioneros de guerra, que se calcula que hay 200 soldados armenios y también civiles en este momento detenidos en Bakú, que incluso, el acuerdo de fin de la guerra exigía que Azerbaiyán debía devolver todos los prisioneros de guerra, pero esto no ha sido así. Entonces, ¿de qué proceso de paz estamos hablando si hay cuestiones todavía de este tipo y humanitarias que todavía no se están pudiendo solucionar, ¿no? Y después, por otro lado, también tenemos el proceso de normalización de vínculos con Turquía, ¿no? Sin condiciones previas, que ese es otro proceso que también está llevando adelante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia, y este hecho de que no tenga condiciones previas pone en cuestión el reconocimiento del genocidio armenio, ¿no? Que seguramente la mayoría de los oyentes ha escuchado hablar del genocidio armenio perpetrado por el Estado turco, en ese momento el Imperio Otomano en 1915, que aún no es reconocido por Turquía, ¿no? Entonces, pero sí por la humanidad. Cuestión, ¿cómo vamos? Sí, ¿cómo vamos a normalizar relaciones, dice la población, si aún el Estado perpetrador del genocidio armenio no lo reconoce y lo niega? Bueno, una situación complicada. Digamos que la población de Armenia, que son 3 millones de habitantes. Sí, alrededor de 3 millones. Sí. ¿Y la superficie del territorio? 30.000 kilómetros cuadrados. Ahora, Nagorno-Karabaj es un territorio que no debe llegar a 10.000 kilómetros. ¿Por qué se quiere transformar en república? No me queda claro eso. ¿Por qué sería una república independiente que todavía nadie acepta? Y en todo caso, ese es un acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán. Sí. Aclárame un poco eso. ¿Cómo? Aclárame un poco, porque diríamos para quienes nos escuchan, porque es difícil para el que nos está escuchando, salvo que esté familiarizado, entender la situación. Digamos que Armenia limita con Turquía, está en las cercanías de Irán, de Georgia, de Rusia. Azerbaiyán es limítrofe también, es un país un poquito más grande, y entre estas dos naciones aparece un espacio que vos decís Nagorno-Karabaj, que sería un espacio que a priori debería pertenecer o a Armenia o a Azerbaiyán, pero que estaría reconocido como un espacio, como una república independiente, aunque todavía no tiene reconocimiento. No entendí muy bien cómo se define esa situación y si el conflicto es por quienes retienen a este territorio y a esta población como parte de Armenia o de Azerbaiyán, si ese es el conflicto o me lo podrías explicar con más claridad. A ver. Sí, claro. Nos vamos a tener que remontar un poco a la historia, ¿no? Hace más de 30 años, o incluso más, en 1921 específicamente, cuando Stalin, como líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en esta política de desnacionalización, cede arbitrariamente este territorio de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán, ¿no? Manteniendo, la población armenia en esta región. Entonces, al transcurrir los años, en 1988, surge una movilización, que es la movilización de justamente de la población de Nagorno-Karabaj, que exige la reunificación a Armenia. En ese momento los líderes de la Unión Soviética no lo permitieron y de esta forma estalla la guerra, en el cual, en ese momento Armenia tampoco tenía un ejército de defensa formal, sino que, son como tropas voluntarias, ¿no? que se movilizan y liberan estos territorios, ¿no? Entonces, incluso Nagorno-Karabaj declara esta independencia antes que Armenia, algunos días antes. Nagorno-Karabaj lo declara
el 2 de septiembre del 91 y Armenia el 21 de septiembre. Me refiero a la independencia de la Unión Soviética. Claro. Entonces, bueno, esos fueron los resultados de la primera guerra. Luego del por qué no forma parte de las negociaciones, porque, bueno, básicamente Nagorno-Karabaj no es considerado un Estado internacionalmente reconocido. Entonces, en la mesa de negociaciones es Armenia la que negocia por Nagorno-Karabaj. Correcto. Bueno, decinos cómo pensás que va a evolucionar, qué posibilidades o qué caminos posibles tiene este conflicto, tratando de excluir la guerra, aunque lógicamente es una de las posibilidades. Pero, ¿qué posibilidades de resolución tiene este conflicto que deje medianamente conforme a todas las partes? Es una pregunta complicada, ojalá tuviéramos la respuesta, ¿no? En realidad, por medio de la diplomacia, este conflicto es mediado por el grupo Minsk de la OCE, que, bueno, fue conformado luego de la primera guerra de Nagorno-Karabaj, y está conformado por un sistema de copresidencias integrado por Estados Unidos, Francia y Rusia. Armenia siempre apuesta a que haya una solución pacífica de este conflicto por medio de la mediación de este grupo, ¿no? Claro. Pero, bueno, actualmente este grupo está pasando también por un momento complicado, ya que, bueno, los copresidentes de Francia y Estados Unidos, debido a la gestión y la decisión que está tomando Rusia en torno a la guerra de Ucrania, debido a esto, manifestaron que no consideran esto un espacio para cooperar con Rusia, ¿no? O sea, ahí vemos una consecuencia en la cual la guerra de Ucrania también afectaría esta resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj directamente. Claro. La verdad no sé cuál será el destino, ¿no? de este territorio. Lo que sí puedo decirles es que hay muchas cuestiones humanitarias a ser resueltas antes de pensar en una normalización, ¿no? De las relaciones. Como les decía, hoy hay 100.000 personas viviendo aquí, hay problemas de vivienda, como les comentaba, hay violaciones al derecho a la vida, como asentamientos poblacionales que son atacados porque las violaciones al fuego por parte de Azerbaiyán continúan, ¿no? Porque tienen una política como expansionista, ¿no? Incluso luego de la guerra, en mayo del 2021, han penetrado tropas azeríes sobre territorio soberano de Armenia. Ya no estamos hablando de Nagorno-Karabaj, sino de Armenia, y permanecen allí, ¿no? Con mapas que dan cuenta, según su postura, de que ese es territorio azerí cuando no lo es, sino que forma parte de la integridad territorial de Armenia. Entonces, bueno, hay violaciones al derecho a la vida, también al acceso de los servicios vitales, porque como resultado de la guerra, les decía, mucho, el 70% del territorio quedó bajo la ocupación de las tropas azeríes, y eso implica también que, por ejemplo, muchas fuentes de agua, los orígenes de los ríos, hayan quedado en esos territorios. Entonces, o por ejemplo, los servicios eléctricos de Internet. Prácticamente podemos decir que estos servicios vitales de la población de Nagorno-Karabaj hoy dependen de Azerbaiyán, ¿no? Y esto, por supuesto, forma un derecho también para los ciudadanos que es constantemente violado. O, por ejemplo, la violación al derecho al trabajo, porque en Nagorno-Karabaj la mayoría de la población se dedica a la ganadería o a la agricultura, y muchas de estas zonas, de estas tierras, pastizales y demás, han quedado en estas tierras ocupadas, y eso implica que los agricultores o los ganaderos no puedan pastar a sus animales o, no sé, terminar las cosechas de sus campos. Claro. Y también, por otro lado, hay un intenso peligro la destrucción del patrimonio cultural, que eso es también un problema grave, ya que hay muchas iglesias y monumentos milenarios, ¿no? De armenios, porque Armenia tiene una cultura
de miles de años han quedado en esos territorios y son constantemente profanados. Claro. Así que esa es la situación actual. Te hago la última... a la cual, bueno, hay que encontrar una solución. Te hago la última pregunta. Desde lo que podríamos decir la opinión pública de Armenia, ya no tu opinión en particular, sino en general lo que vos observás en la población, respecto a la guerra que se está dando en Ucrania, ¿qué postura tiene la mayoría? ¿Se vuelcan simpatías hacia un lado o hacia el otro? ¿Cuál es la postura de Armenia o del pueblo o de la opinión pública? Sí, creo que también según lo que he escuchado y lo que observo cotidianamente, hay una división, ¿no?, de opiniones. Por un lado, bueno, la población armenia creo que vive esto como un déjà vu después de haber vivido una guerra recientemente. Creo que es como un volver a recordar todo por lo que ellos pasaron, ¿no? Así que en ese sentido hay una solidarización muy fuerte hacia el pueblo ucraniano. Incluso, bueno, hay muchos miles de ucranianos. Había una comunidad grande armenia allí también, así que muchos de ellos optaron por venir como refugiados aquí, establecerse aquí. Y por otro lado están también las voces que no olvidan que Ucrania colaboró con Azerbaiyán en la guerra, ¿no? En la guerra contra Armenia, por ejemplo, con la provisión de armamentos como el fósforo blanco, ¿no? Está prohibido también internacionalmente. Y hay puntos en los cuales Ucrania se considera aliada de Azerbaiyán, como por ejemplo incluso hace algunos meses, creo que allá la guerra de Ucrania había comenzado. Desde la cuenta de Twitter oficial del Parlamento ucraniano se felicitaba a Azerbaiyán por haber tomado uno de los pueblos de Nagorno-Karabaj, ¿no? Después este tweet fue borrado, pero hay pruebas de que lo han publicado, ¿no? Así que, hay como una tensión entre estas dos opiniones por parte de la población de la sociedad armenia, a favor o en contra, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que demuestra la complejidad del problema. Betty, te agradecemos muchísimo la amabilidad que has tenido de estar aquí en los micrófonos de La Brújula, Radio La Luna. Y te quiero hacer una pregunta ya de tipo personal. ¿Tenés algo que ver con León Arlanian? No, solamente el apellido. Solamente el apellido. De Córdoba, en realidad. Bueno. Quería saber la casualidad porque, León Arlanian fue un hombre que estuvo allí en el juicio a las juntas en la Argentina. Sí. Ha tenido una enorme trascendencia y correspondía que te lo preguntara. Te agradecemos muchísimo. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Muchas gracias a ustedes. Bien. Bueno, hemos hablado, ustedes lo han escuchado, con Betty Arlanian,